Doy paso a los realmente expertos en la educación financiera de la población senior, además desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, les introduzco en primer lugar a Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Buenas tardes, Jordi. Y te traslado la primera pregunta. ¿Cómo valoras la evolución de la educación financiera en España? Cuando quieras, Jordi. Muchas gracias. Primero, gracias al Observatorio de los Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria por contar con el Instituto de Estudios Financieros, especialmente la doctora Clara Munt, pero también a Jordi Jiménez, que se pusieron en contacto con nosotros muy amablemente. Y referente a la pregunta, yo creo que la evolución, visto hoy que es el Día de Educación Financiera, ¿no? Y hemos visto cómo han crecido el número de iniciativas, que no solo hoy, sino durante todo el año y desde hace años, ¿no? Vamos viendo cómo se van incrementando. Y otro benchmark que podríamos coger es también el número de colaboradores que había en el plan de educación financiera. Antes comentaba Jordi de que desde enero pues también estáis como miembros de dicho plan, que promovido tanto por el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, pues cómo se ha ido incrementando, ¿no? Esto es una muestra de que realmente pues el interés en realizar iniciativas es grande y también podemos detectar un interés por parte de los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas, ¿no? Si más no, por ejemplo, en la última década, como has comentado algunas de las encuestas, pero hemos empezado a medir los conocimientos, habilidades y comportamientos de la población, tanto en España como también internacionalmente. Nosotros desde el IEF ya en 2008 hicimos, yo creo, una de las primeras encuestas que se hacía sobre educación financiera, en este caso conocimientos financieros. Lo hicimos en universitarios catalanes, junto con la Fundación Farra y Guardia. Los resultados los sabíamos antes de hacerla, de que se dijo que serían poco y que realmente les interesaría saber más, ¿no? Y vimos que realmente el interés en aquel caso de los jóvenes era muy grande. También desde 2012 tenemos el informe PISA, que tiene un apartado de competencias financieras desde entonces. También bueno, en una sola edición, pero en julio de 2023, el Eurobarómetro preguntó por primera vez a los ciudadanos europeos sobre sus conocimientos, comportamientos y habilidades financieras. España no quedó muy bien, ¿no? Quedó el tercero por la cola, viendo que todavía tenemos recorrido de mejora. Y quizás lo más exhaustivo que se ha hecho aquí, que también has comentado, es la encuesta de competencias financieras del Banco de España, que se hizo en el 21, una actualización de la del 16. Y aquí sí que podemos ver que de las tres famosas preguntas, las tres preguntas del Usardi, ¿no? Que llamamos comúnmente, que son una sobre la inflación, una sobre el interés compuesto y otra sobre diversificación, detectamos pues, que se ha incrementado 2 puntos el nivel de conocimiento, hemos pasado al 51 al 53%. Pero yo creo que parte de ello se explica porque hemos sufrido inflación. ¿Vale? La pregunta de la inflación en 2016, mucha parte de la población lo contestaba mal. El hecho de haber vivido la inflación en nuestras propias carnes, pues ha hecho que es una pregunta que haya mejorado mucho la respuesta, ¿no? Y en cambio, pues las otras dos, la del interés compuesto y la de la diversificación, pues quedan muy por debajo de lo esperado. Sobre todo, a mí siempre me ha sorprendido la de la diversificación, ¿no? Cuando se pregunta a los ciudadanos si tiene más riesgo invertir en una empresa o invertir en cinco, pensando que la cultura popular habla de no poner todos los huevos en la misma cesta, pues uno piensa, bueno, pues la va a responder bien todo el mundo. Y aquí solo la mitad de los ciudadanos responden bien. En el caso de los mayores, también hay más tendencia a decir, no sé, en cambio, los jóvenes, aquella U invertida que has comentado al inicio, ¿no? Los jóvenes contestan mal, los mayores dicen, pues no sé esta pregunta, ¿no? Contesta, es un no sé, no contesta, ¿no? Volviendo al principio, cuando he comentado lo de que han crecido el número de iniciativas, también destacar que muchas de ellas se dirigen a jóvenes. Se parte de la idea, ¿no? Que tiene cierta lógica de decir, oye, si formamos desde abajo, pues cuando sean adultos, lo que decía Jordi al principio de tomar buenas decisiones financieras, pues seguramente pues lo habremos resuelto desde abajo. Y también habréis visto, ¿no? Los últimos meses han proliferado las peticiones de que haya como una asignatura obligatoria y universal en las escuelas. Yo estoy de acuerdo en ello, ¿no? Que es necesario abordar el tema desde abajo, pero creo que hay que ser más amplio, ¿no? Pues cada ciudadano, ¿no? Independientemente del colectivo al que pertenece, ya sea profesional, de género o de edad, pues toma decisiones financieras diariamente, ¿no? Siempre, a mí me gusta decir, ¿no? Que todos tenemos nuestros objetivos vitales a corto, medio y largo plazo, y detrás de estos objetivos vitales
suele haber una decisión financiera, bueno, un objetivo financiero, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que estas decisiones financieras que vamos a ir tomando, pues nos acerquen a estos objetivos financieros que van a ser nuestros objetivos vitales y que por lo tanto van a redundar en mejor bienestar personal. En resumen, diría que la evolución en cuanto a iniciativas, interés e implicación de instituciones públicas y privadas pues, se ha incrementado, pero pienso que todavía nos queda bastante camino por delante para ponernos a los estándares de la OCDE y de la Unión Europea y conseguir pues, ese bienestar financiero que nos va a otorgar tener mejor educación financiera. Bien, muchísimas gracias, Jordi. Damos paso a María José Abraham, directora de la Fundación Edad y Vida. Bien, pues desde Fundación y Vida y desde tu propia opinión, ¿cómo valoras la evolución de la educación financiera en España? Sí, Perdona, no se te oye bien. a la cámara. ¿Se me oye bien ahora? Sí, sí. Muchísimas gracias por contar con la Fundación Edad y Vida en esta iniciativa sobre la educación financiera. Para los que no nos conozcáis, la Fundación Edad y Vida es una fundación que desde hace más de 25 años llevamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de aquellas que van a serlo, precisamente muy preocupados por la financiación de lo que es la última etapa de la vida, desde que nos jubilamos hasta que fallecemos y evidentemente un periodo que, como has apuntado en tu presentación, Mercè, pues que cada vez es más largo y que cada vez necesita de más recursos económicos y que no siempre vamos a poder nutrir a través de las pensiones. Eso hace que estemos muy preocupados por esa falta de conocimientos financieros que están presentes en el conjunto de la población, tanto las personas más jóvenes como las personas más mayores. Quizás la buena noticia, además de este incremento de las iniciativas, como apuntaba Jordi, es que la población que engrosa el baby boom es la que por la encuesta pues tiene más conocimientos financieros dentro de los pocos conocimientos financieros que tenemos, con lo cual la perspectiva en el medio plazo pues es optimista y nosotros estamos ahí para explicar ya no solo que es necesario conocer los productos, sino que hay que tener conciencia de esa necesidad de planificación y los instrumentos que existen en el mercado. Para hacer dos apuntes de trabajos que hemos hecho desde la Fundación, en el 2018 hicimos un trabajo precisamente con jóvenes sobre cómo percibían el ahorro los millennials. Los resultados pues, fueron tristes, la verdad es que fueron decepcionantes, porque además teníamos una muestra que conscientemente era muy sesgada, porque eran personas con estudios superiores. Lo que pasa que no de estudios superiores del mundo económico, sino podía haber ingenieros, podía haber médicos, podía haber abogados, y a pesar de tener mucha formación en actividades que no son propiamente financieras, los resultados en conocimiento financiero eran muy bajos, lo cual implica que las capas denominadas altas de la sociedad por su nivel de estudios, pues tampoco tienen conocimiento o no demostraban tener un conocimiento financiero acorde al resto de niveles de estudios. Y en cuanto a estudios que hemos hecho desde la Fundación, con el colectivo más senior, lo que tienen conciencia de que van a necesitar dinero, de que van a necesitar financiar sus necesidades básicamente de salud, que es lo que más valoran en esa última etapa de la vida, poder financiar esas necesidades de salud, pero no son conscientes de todos los instrumentos que están a su disposición para poder hacerlo. Hablan de pensiones, hablan de alquileres quien tenga una propiedad adicional, pero se quedan ahí, cuando realmente pues, podríamos abrirles un abanico de oportunidades que les dieran para monetizar pues, el ahorro que en algunas generaciones, sobre todo las que en estos momentos están, que son más mayores, pues han ahorrado a través de viviendas, básicamente, ¿no? Con ese casi 80% de gente mayor que tiene viviendas en
que tiene viviendas en propiedad. Yo creo que hay que apuntar que además de la educación financiera hay que cambiar un poco la educación en cuanto a la planificación de esta última etapa de la vida, porque aún sigue estando mucho dentro de la conciencia de la persona mayor el concepto de herencia, el concepto de patrimonio y el concepto de familia en el aspecto más tradicional de la palabra, que todo eso hace que no tengan mucho interés en saber o cómo pueden licuar esas fórmulas de ese patrimonio que tienen, pero en definitiva, y un poco volviendo para el principio, pues datos preocupantes, por decirlo de alguna manera, muy poco acordes con la realidad que tenemos y más que explicar los productos que hay alrededor de la financiación, la necesidad de financiación, ¿no? Nosotros desde la Fundación damos un paso atrás y decimos que además de explicar cuáles son los instrumentos, hay que explicar la necesidad de financiar la última etapa de la vida, de financiar la longevidad, que es una buena noticia, pero que hay que financiarlo. Muchísimas gracias, María José. Sí, totalmente de acuerdo contigo con intentar fomentar, bueno, intentar remarcar que habrán necesidades que no pueden ocultarse y que nuestros temas culturales, familiares, etcétera, quizás no se mantengan en el futuro tal como los hemos vivido en el pasado algunas generaciones. Bien, y presento ahora ya a Ignasi Puigdoller. Muchas gracias, María José, por tu participación. Ignasi Puigdoller es el CEO de Pensium. Bien, desde tu visión, desde ahora tu cargo en Pensium y antes por tu participación en todo el sistema financiero, ¿cómo valoras tú la evolución de la educación financiera en España? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Observatorio por contar con nosotros. Y nada, entro en materia y Marcé, como vamos a ser ordenados, lo que te decía antes, ¿eh? Si ves que me alargo, me lo dices, pero voy a apasionarme en lo que digo. Fijaros, cuando me planteabais la pregunta, pensaba, podemos hablar de datos, que tenéis muchos, y los habéis compartido, y yo pensaba, ¿cuáles han de ser las palancas en la sociedad para tener mayores más formados, ¿no? Y las palancas, como decíais, empiezan por los jóvenes en las escuelas. Para mí hay una palanca muy importante, que es el mundo empresarial. Después, lo que hacemos desde la industria en general, y después podemos llegar a ver pues, las oportunidades o los retos que tienen los mayores y de alguna manera ver cómo los podemos ir paliando, ¿no? Desde un punto de vista de los jóvenes en las escuelas, a mí me queda un poco lejos, pero he hecho un pequeño experimento con mis hijos y mis sobrinos. Nos lo hemos pasado muy bien. Hay un sobrino que es el mayor, que ya es profesor y es profesor de otros sobrinos, y cuando contestaban, pues les ha incluso reñido diciendo, ¿cómo puede ser que no os acordéis de estas cosas, ¿no? Pero les he hecho 3 preguntas. Una en relación a que me dijeran si habían visto en la escuela, ya fuera en la ESO o en el bachillerato, conocimientos de economía. Otra pregunta más relacionada con conocimientos de mercados, tenemos más específico de mercados y financieros. Y una tercera, yo diría que de índole más práctica, que es algo que se van a encontrar seguro en la vida, probablemente, que es comprar una casa e hipotecarse. Y entonces, pues algún tipo de referencia a este punto. Sobre la primera, el balance ha habido bastante quórum y todos estaban, o prácticamente todos estaban bastante de acuerdo en que habían tenido conocimientos de economía y que, por lo tanto, pues la mejor buena. En la segunda ha sido la más divertida, pues porque ha habido casi un 50-50, ¿no? Ha habido algunos que decían que no, había la opción de no me acuerdo, pero no, básicamente han sido o sí que lo he visto o no lo he visto. Con lo cual, pues también me hacía reflexionar. Y la tercera, que era en relación a cosas más prácticas, como puede ser conocimientos básicos sobre lo que puede ser una hipoteca, pues en este sentido la mayoría han dicho que no tenían ningún conocimiento del tema de la hipoteca. Entonces, esto me lleva a 2 conclusiones primeras alrededor de los jóvenes. Uno, ha mejorado mucho.
Yo diría que en nuestra época, en la mía, en los años 70 y pico y 80, pues no veíamos este tipo de cosas y por lo tanto ya hay una clarísima mejora. Y dos, como conozco a mis sobrinos, sé el carácter de cada uno de ellos, pues en esas que había confrontación pensaba, claro, es que a este le interesa el tema y a este no le interesa el tema. Como decía un colega mío, no todo el mundo quiere ser médico, ¿eh? Y por lo tanto, no todo el mundo le gustan las finanzas. Por lo tanto, sí que hay una cosa que vale la pena pues tener en cuenta, que es cómo también, desde el punto de vista educativo y en la formación, es llamar la atención a nuestros jóvenes en aquellos aspectos básicos que sí que van a necesitar y explicarlos de la forma que, de alguna manera, puedan retener en la memoria y les puedan ser útiles, ¿no? Al margen, por supuesto, de los que les gusta el tema y después se van a desarrollar en la universidad. Desde el punto de vista del mundo empresarial, bueno, como sabéis, he tenido la oportunidad de estar muchos años en la consultoría financiera para empresas y yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy bueno. Las empresas tienen dos cosas que están haciendo. Una, un poco más adelantada, que es los fondos de pensiones de empresa, y dos, la incorporación progresiva, muy paulatina, de sistemas que ayuden a las personas en las empresas a tener un cierto asesoramiento financiero para poder hacer lo que llamaríamos el wellness financiero, ¿no? El bienestar financiero. Respecto al primero, las comisiones de control, os aseguro que en mi experiencia se ha mejorado una barbaridad. Cuando hace unos cuantos años, muchos años, empecé, os aseguro que lo que había era básicamente carteras de renta fija en bonos españoles y algo de renta variable en estos momentos, similares, cosa que recomiendo muchísimo, porque las carteras de los fondos de pensiones de grandes empresas en España, que además las publican a través de sus páginas web, webs de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones, allí se produce algo que es lo que justamente se necesita para planificar tus finanzas para cuando llegues a mayor. Y es marcar unos objetivos, de esos objetivos buscar una estrategia, de esa estrategia pues hacer un planteamiento de la ejecución, etcétera, etcétera, y a crear un círculo virtuoso alrededor de esa lógica tan sencilla que es la planificación de cualquier empresa financiera que lleves a cabo, en lo particular o incluso en lo empresarial. Perdonadme. ¿Vale? Y desde el punto de vista del tema de las plataformas, es una oportunidad bestial. O sea, el bienestar, lo que se está hablando en las empresas desde el punto de vista de bienestar, pivota en tres puntos, ¿no? Que es la salud mental y es la salud financiera. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de salud financiera, hay un hueco bestial que algunos ya están empezando a incorporar, pero que valdría muchísimo la pena hacerlo. Y hacerlo con las características o los apelativos que voy a decir respecto al tercer punto, que sería la industria, ¿no? Que hacemos desde la industria. Pues yo creo que la industria ha mejorado muchísimo. Yo creo que la regulación alrededor de la industria ha mejorado lo que puede resultar en una palanca para aumentar el conocimiento financiero, vaya, ya veo que se me va el tiempo, en los mercados, perdón, en las familias, ¿no? Desde el punto de vista de la MiFID, de la LCCI, la legislación hipotecaria con las obligaciones de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos requisitos delante de un cliente hacen que ese cliente obtenga más información. Y esa información redunda alrededor de él, ya sea en sus mayores o en sus jóvenes. Y por lo tanto, de alguna manera, eso ha sido una clara mejora. Sí que diría que debemos, pero que queda por hacer. O sea, yo desde un punto de vista diría que hay que seguir transmitiendo confianza y facilidad de acceso a ese conocimiento y a esa información. Entonces, una cosa que sí que habéis dicho en algún momento, creo que Marcelo decías en tu introducción, es la oferta ha de ser entendible. Hemos de seguir haciendo esfuerzos para que la oferta ha de ser entendible. No ha de ser solo para financieros, ha de ser también para médicos, ¿no? En el ejemplo que decía antes, ¿no?
Después también ha de ser con altos estándares éticos, ¿vale? Y para mí, y os lo digo porque me ha servido muchísimas veces en comisiones de control para entender las cosas, lo sé, Roncén, un minuto. Pues el tema de el riesgo como concepto clave, ¿vale? Y después, si llegamos a los mayores, imaginaos que todo esto de alguna manera funciona bien, pues entonces llegarías a los mayores diferente a lo que estamos ahora. Vemos y detectamos un nivel bajísimo de cultura financiera en general. Hay un desconocimiento absoluto de la importancia y la seguridad del gasto que te va a suponer la dependencia, de la dependencia en los últimos años de tu vida. Los años de la esperanza de vida son 21,9 a los 65, son 10,5 la esperanza en salud. Hay unos 11 años donde todos vamos a pasar problemas y discapacidades con los que de alguna manera hay que ser muy conocedores. Lo explicaré un poquito más tarde, después en la siguiente pregunta, ¿no? Pero como bien decíais, el activo más común a todas las familias es el inmueble. Entonces eso es, desde luego, para los mayores de ahora, es el activo que ha de ayudar realmente a decidir de todo esto. Muchas gracias, Ignasi. Bien, pues ahora damos paso a Eva Valero, directora de Vida y Ahorro de Caser, del grupo Helvetia. Bien, Eva, según vuestro punto de vista y el tuyo particular, ¿cómo ves la evolución de la educación financiera en España en los últimos años? Buenas tardes, Mercè. Buenas tardes a todos, por supuesto, y muchísimas gracias una vez más al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria pues por hacernos partícipes, por hacer partícipe a Caser en este día y en este webinar sobre la educación financiera en las personas senior. Nos ha venido bien que sea justo hoy el webinar porque, como la mayoría de ustedes saben, para Caser es muy importante saber qué se está moviendo en la sociedad y cómo podemos contribuir. Y aparte de nuestra fundación, que hace un papel fantástico, tenemos también el observatorio. Desde el observatorio Caser, uno de nuestros principales objetivos es entender cómo, a través de determinadas acciones y de la parte tanto aseguradora como de la gestora de pensiones, podemos llegar y podemos ayudar a dar soluciones que de verdad cubran las necesidades en todos los ámbitos de la vida. Decía antes Jordi que en general las decisiones importantes de nuestras vidas están ligadas a decisiones financieras, ¿no? Y efectivamente en muchos casos suele ser así, y la jubilación suele ser una más. A mí, más que, como comentaba Ignasi, hablar de la dependencia o de tener que ahorrar para la dependencia, creo que es importante también saber que desde el punto de vista positivo, llegar a los 65 o a los 67 años o a la hora o a los años en los que nos vayamos a jubilar con muy buenas o con mejores situaciones de salud como nos jubilábamos antes, lo que nos lleva también es a querer hacer más planes. Y simplemente, aunque no sea solo para la dependencia, que también, pero para esos primeros años de la jubilación tendríamos que estar ya ahorrando y tendríamos que estar preocupándonos de cómo vamos a financiar pues esos viajes que, aunque sean del inserso, cuestan algo de dinero para irnos con nuestros amigos, las conferencias, las comidas y demás. Dentro de este observatorio, como les decía, la semana pasada presentamos los resultados del último estudio que hemos hecho. Estudio que hemos enfocado este año en ahorro e inversión, aunque también hablábamos de planes de pensiones de empleo. Pero en concreto en la parte de ahorro e inversión, una de las preguntas que nos parecían fundamentales para entender cómo están ahorrando o invirtiendo los españoles a día de hoy era saber qué conocimientos o cómo cada una de estas personas se definía en cuanto a conocimientos sobre las finanzas y el mundo de las inversiones. Y creo que es importante señalar que de media el 70% sí que nos ha respondido que tiene conocimientos financieros, desglosando este 70%, en un 6% tengo conocimientos avanzados, un 31% tengo conocimientos pero son básicos y el restante 33% tengo algo de conocimientos. Este 70% de media en todas las edades, si nos vamos a la franja de mayores de 65 de esta población senior, baja al 56%. Que lo que es más relevante es que pasamos de no tener conocimientos financieros de un 30% de la población, que ya es, pero cuando llegamos a la edad de personas que seguramente ya están jubiladas, sube al 44%. Y tenemos que ayudarles y es importante también
o es muy importante saber llegar a ellos, ¿no? Desde la mayoría de instituciones financieras y aseguradoras, desde la industria, sí que es cierto que intentamos hacer la mayor parte de divulgación que podemos en tanto en cuanto ayudar a estas personas, pero por lo que nos dicen los números, nos queda mucho y sería relevante contar aún más con más acciones. ¿Por qué? Pues porque si esto lo ligamos con la parte del ahorro, lo que vemos es que las personas que no tienen conocimientos suficientes, que nos dicen que no tienen ningún tipo de conocimiento, en un 45% no están ahorrando. Y esto es muy relevante, porque estamos ligando esa parte de falta de cultura, de falta de conocimiento, de falta de educación, pongámosle el sustantivo que queramos, a no estar realizando algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros para tener libertad financiera en el futuro, como es el ahorro. Y eso se nos da en todos los tramos de edad, desde las personas, no lo he dicho al principio, disculpen, la encuesta está dirigida a personas mayores de 18 años. Pero en cualquier segmento de la población, entre los más jóvenes o entre los más mayores, hay una alta correlación entre falta de conocimiento, educación financiera, repito, llamémoslo como queramos, con la determinación de ahorrar e invertir. Y además, esto lo que nos lleva es que en muchos casos, como la razón principal que nos lleva a ahorrar suelen ser los gastos imprevistos, nos hace que la mayoría de productos que estén contratados de cara al ahorro no sean los más eficientes financiera y fiscalmente hablando. Entonces, entramos con esta falta de educación y conocimiento en un círculo para nada virtuoso de pues como no tengo conocimiento, no lo busco, no lo encuentro. Estoy de acuerdo con Ignasi que al final también depende mucho de las personas o de algunas personas que les gustan o que les gustan más o menos las finanzas, pero creo que igual que nos enseñan a leer y a escribir en el colegio y hay que hacerlo bien y hay que escribir sin faltas de ortografía, pues también aunque nos vayamos a dedicar a ser cirujanos y coser, creo que también es muy relevante saber determinados conceptos básicos que nos puedan llevar a tener pues eso, esa libertad financiera en el futuro para ahorrar e invertir en lo que verdaderamente vayamos a necesitar cada uno de nosotros, porque ya veremos más adelante que hay soluciones casi para cada tipo de persona y para cada etapa o momento en el que se encuentre.